¿Quién será? Amén y gracias a Dios. Hermana Marta León, muchísimas gracias por hacerse cargo de la oración inicial. Y bueno, bienvenidos a la clase 15 minutos después, pero estaba en un trancón. Y hasta ahora llego y hasta ahora me puedo conectar. Hace 8 días iniciamos nosotros el estudio de la unidad número 4. Esta unidad número 4 se llama Judíos y Gentiles en el Plan Divino. Dijimos que esta unidad número 4 abarcaba todo el capítulo 9, todo el capítulo 10 y todo el capítulo 11 de la Carta a los Romanos. También dijimos que esta unidad número 4 se dividía en 4 diferentes lecciones para poderla estudiar. El capítulo 9 abarcaría lo que es la lección número 1 y lo que es la lección número 2. El capítulo 10 se refiere o tiene que ver con la lección número 3. Y el capítulo 11 pues sería la lección número 4. Ubíquese por favor en el capítulo 9. Romanos capítulo 9, sea tan amable. Bien. Y dijimos que la lección número 1 de esta unidad número 4 se llama Tristeza de Pablo ante la situación de Israel y que tiene como base bíblica el versículo 1, 2, 3, 4 y 5 de Romanos capítulo 9. Esos versículos dicen así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a iniciar con una evaluación. Le pido por favor que cierre su Biblia, cierre su cuaderno, hágalo y me avisa cuando ya lo haya hecho. Cerrar la Biblia, cerrar el cuaderno, no puede mirar sus notas, no puede mirar la Biblia. Hágame el favor y lo hace a conciencia y lo hace con todo el temor de Dios. No puede echarle una miradita al texto, no puede echarle una miradita a las notas, va a depender usted del Espíritu Santo. O sea, lo mismo que hicimos un día con el curso de escatología, ahora lo vamos a hacer aquí. Vamos a hacer una pequeña evaluación. Esa evaluación tiene que ver con los versículos expuestos hace 8 días. Me avisa cuando ya, por favor, dé la vuelta a la Biblia, dígame ya, dé la vuelta al cuaderno, no puede mirar las notas, diga ya. Muy bien. Muy bien, muy bien. Estamos aquí en evaluación entonces. Muy bien. Comencemos con lo siguiente. El versículo 1 dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y destacábamos hace 8 días una característica principal, fundamental de una persona que está en Cristo. ¿Cuál sería esa característica principal de una persona que está en Cristo? Una persona que está en Cristo se destaca por eso. ¿Por qué? Que se repite en el mismo versículo haciendo uso de dos frases. Puede usted usar cualquiera de las dos frases. No puede mirar la Biblia y no puede mirar el cuaderno. Si usted está mirando la Biblia y está mirando el cuaderno, no puede responder, no puede participar, no tiene la capacidad moral para hacerlo. Solamente para los que cerraron la Biblia y los que cerraron el cuaderno o le dieron la vuelta a la agenda. A ver, una persona que está en Cristo no dice mentiras, dice la verdad, no miente, no dice mentiras, solo habla la verdad, dice la verdad. Excelente, muy bien. La evaluación es para todo el mundo, ¿no? Entonces la evaluación es para Nuri, para Marta León, para Denise, para Juan Esteban, para el hermano Rubelio, para Marta Poveda, para el hermano Alfonso, para Diva, para Mario, para Zoila y bueno, para quien esté conectado a esta hora. ¿Listo? Cuando una persona está en Cristo, esa persona dice la verdad o esa persona no dice mentiras, que sería hablar exactamente lo mismo. Muy bien. Siguiente pregunta. Esta evaluación no va a ser tan extensa o depende de usted más bien si nos demoramos o no nos demoramos en esta evaluación y podemos abarcar otros versículos. Siguiente pregunta. ¿En qué parte de su ser está ubicada la conciencia? ¿En qué parte de su ser está ubicada la conciencia? ¿Dónde usted ubica la conciencia? Hace 8 días algunos la ubicaron en donde no va ubicada. ¿Dónde va ubicada la conciencia? A ver si esta vez nos descachamos o no nos descachamos.
¿Dónde ubica la conciencia? Excelente, la conciencia está ubicada en el espíritu. No la puede usted ubicar en el alma y no la puede usted ubicar en el cuerpo. La conciencia es funcionalidad del espíritu. Muy bien, la conciencia está ubicada en el espíritu. Siguiente pregunta. No puede revisar las notas, no puede revisar la Biblia. Regáleme usted las 4 funciones o las 4 partes del espíritu humano. Las 4 partes o las 4 funciones del espíritu humano. Tómese su tiempo, no lo estoy urgiendo, solamente responda bien. Bien porque hace 8 días lo aclaramos, bien porque esto lo enseñamos hace un montón de tiempo y hace 8 días lo repetimos. Las 4 partes, por favor, no puede mirar notas, no puede mirar agenda. Si está mirando notas, agenda, no participe, no puede participar. Hágalo a conciencia delante de los ojos del Señor. Yo no le estoy viendo, Dios todo lo ve. Entonces, a ver, Nuri dice discernimiento, conciencia, comunión, intuición. Conciencia, discernimiento, intuición, comunión, dice Juan Esteban. Comunión, intuición, conciencia. Creo que ahí dice discernimiento, ¿cierto, hermanita María Sánchez? Ahí donde dice diesverni, que es como un qué, como su italiano o su francés. Ah, discernimiento. Es una broma ahí, como para romper el hielo. Bien, ¿y las demás respuestas dónde están? No se copie de las respuestas de los demás porque tampoco funciona así. Haga usted el deber de acordarse, haga usted el deber de depender del Espíritu Santo. Así es que uno aprende. Así es que uno aprende. Marta León dice conciencia, comunión, intuición, discernimiento. Muy bien. Recuerde que la intuición es la misma percepción, percibir. Los 4 términos aparecen en la Sagrada Escritura, ¿no? Nosotros nunca enseñamos nada que no esté en la Biblia. Bien. Otra dice comunión, intuición. Ahí hay una que no está bien, Diva. Conciencia y discernimiento, las funciones. Lo que se acuerde, póngalo usted ahí como respuesta, por favor, lo que se acuerde. Hermano Rubeli dice discernimiento, bien, conciencia, bien, intuición, bien, comunión. Queda claro entonces que la conciencia está ubicada en el espíritu, no está ubicada en el alma. Hace 8 días lo dijimos. ¿Por qué la conciencia no puede estar ubicada en el alma? Porque el alma está caída, el alma está en un proceso. Depender del alma es como depender del corazón, o depender del corazón es como depender del alma, y recuerde usted que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Si la conciencia estuviera en el alma, sería de la misma calaña que el corazón. Entonces la conciencia no sería de fiar. Cuando la Biblia dice que uno tiene que ser guiado por la conciencia, entonces la conciencia no puede estar ubicada en el alma. Y evidentemente, pues la Biblia nunca enseña la conciencia en el alma. La Biblia enseña la conciencia en el espíritu. ¿Sí? Pertenece a esa parte que tiene comunión con Dios, más discernimiento, más intuición o percepción. Ok, muy bien. Muy bien. A continuación, el versículo 2, no puede mirar la Biblia, no puede mirar las notas. El versículo 2 dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Entonces, si el versículo 1 habla de la conciencia y está ubicada en el espíritu, esta pregunta es muy fácil. Entonces, el corazón, el dolor en el corazón o la tristeza de corazón, ¿en qué parte de mi ser está ubicada? ¿En qué parte? Una de las tres, por favor. ¿Una de las 3? Consuelito, estoy acá en el surtimayorista. Dígale que se venga caminando que yo voy. Véngase caminando que para abajo. Bien, que ¿dónde? Para abajo no. ¿Dónde? Una parte de las 3. Ojo, una parte de las 3. ¿Qué hace, mamita? Bien, mamita, ve caminando hacia. ¿En dónde se encuentra? Está en el alma. Está en el alma. Alma. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Sí, todo lo que tenga que ver con el corazón, todo lo que tenga que ver con la tristeza, todo lo que tenga que ver con el dolor emocional, pues se encuentra es en el alma, no se encuentra en el espíritu, se encuentra en el alma. Muy bien. Aquí aprovecho yo para preguntarle lo siguiente. Regáleme las tres partes que nos conforman. El ser humano está dividido en 3 partes. Regálemelas en orden, por favor. Bajando no. Pregunte que dónde queda la Mundipan y guíese por eso.
Miguelito, ya me la dígale que Las tres partes en orden. Espíritu, alma, cuerpo es el orden correcto. Espíritu, alma, cuerpo es el orden correcto. Espíritu, alma, cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Muy bien, es el orden correcto. Es el orden correcto. Muy bien. A continuación, el apóstol Pablo dice, deseara yo mismo ser anatema. Regáleme la definición de la palabra anatema. Recuerde que está usted en evaluación. Anatema significa que no creo en Dios. Anatema significa, muy bien, Sí. sí, el significado. Ojo que no estoy preguntando el sinónimo, sino el significado. Y el significado es ese. El significado es apartado para destrucción. ¿Sí? Significado o definición. Sinónimo, pues es maldito. Anatema es maldito. Eso es un sinónimo, ¿sí? O es como la traducción del término, más bien, pero pues es un sinónimo. No importa el idioma en el cual se encuentre, es un sinónimo. Pero la definición, el significado es apartado para destrucción. Ojo las respuestas. Ojo las respuestas. Se explicó hace 8 días. Recuerde usted que aquí tenemos evaluación. ¿Cuándo es la evaluación? En cualquier momento. No se avisa nunca cuándo es la evaluación, con el fin de que la persona que está estudiando esté siempre preparada. Bien, ¿separado o apartado para qué? Apartado para destrucción. Muy bien. Entonces, la traducción del término anatema es maldito, pero la definición o el significado es apartado para destrucción. Deseara yo mismo ser anatema. A continuación dice, separado de Cristo. Pregunta. Ese deseo del apóstol Pablo de ser anatema, de ser maldito, ese deseo del apóstol Pablo de ser separado de Cristo, ¿es un deseo posible de cumplir? ¿Se puede cumplir? Si la cita la va para las floritas, entonces vaya preguntando dónde. Pregunte dónde. Bien, no se puede cumplir. Entonces, si no se puede cumplir, ¿por qué el apóstol Pablo está deseando esas cosas? La respuesta es muy fácil. Porque el amor de Dios me constriñe, dice la Biblia, y me empuja, me impulsa a tomar el lugar del otro. ¿Se acuerda que lo explicamos hace 8 días? El amor de Dios me empuja a tomar el lugar del otro, a ponerme en los zapatos del otro. Es el verdadero amor. Ahora, ¿cuál es la doctrina? La doctrina. ¿Cómo se llama la doctrina que enseña tomar el lugar del otro? Eso también lo recordamos hace 8 días. La doctrina que enseña tomar el lugar del otro o ponerse en los zapatos del otro. Eso fue exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? ¿Qué doctrina es? Muy bien, excelente. La doctrina de la sustitución. El ponerse en el lugar de otra persona. Muy bien, excelente. A continuación, y será la última pregunta, ¿por qué el apóstol Pablo está triste? ¿Por qué el apóstol Pablo sufre un gran dolor en su corazón? ¿Qué es lo que le duele? ¿Por qué está triste? ¿Por qué su alma está así toda chantada? ¿Por qué está hundido en el dolor? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Responda, por favor. Será la última pregunta. Oiga, pero muy bien, muy bien. Esta vez no pasó como la otra vez, ¿no es cierto? La otra vez mucho corchado. Hoy no se dejó corchar. ¿Por qué el apóstol Pablo estaba triste? ¿Por qué estaba chantado? Responda usted en sus palabras, por favor. Muchas gracias. Por los israelitas. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Relaciónelo con el título de la lección. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver quién da la respuesta más exacta. Relaciónelo con el título de la lección 1. ¿Por qué? Cuando usted dice por los israelitas, pues deja como una incertidumbre ahí, pero
pero como ¿por qué? ¿Qué le hicieron los israelitas? ¿Sí? Pero cuando usted lo relaciona con el título de la lección, pues entonces ya usted puede dar una respuesta más puntual. Por ejemplo, muy bien, Denise, porque los israelitas no creían en el evangelio. Es una respuesta puntual, muy bien. Pero ¿qué condición? Eso es lo que estamos preguntando. Porque no creen. Muy bien, listo. Pero por ahí yo sé que vienen más respuestas, entonces espero esas respuestas. Y gracias por participar de la actividad. Es un quiz, es una evaluación. Usted se somete a esto. Bien puede quedarse callado, bien puede quedarse indiferente. Pues, ¿quién lo obliga, no? O apenas ve que vamos a hacer evaluación, pues se desconecta. ¿Cuál es el problema? Pero usted participa, y si participa quiere decir que le interesa aprender. Entonces dice, porque pecado de incredulidad, porque no aceptan o creen a Cristo como su Salvador, porque no obedecían a Dios. Muy bien. Si aparece otra respuesta, yo la voy a leer. Si hay alguno que está escribiendo, siga escribiendo. Acuérdese usted que es que el apóstol Pablo llegó a un momento de su vida en el cual él, siendo escogido por Dios para predicarle el evangelio, ¿a quiénes? Otra pregunta. Regáleme la ñapa. Regáleme la ñapa. Muchas gracias. Van con un tinto. Bueno, son mejor las cosas. ¿Quiere panecito? Pero como me iba a traer, ¿sí? ¿Le traigo? Sí, por lo que está hablando. Exacto, muy bien. El apóstol Pablo fue escogido por Dios para predicar el evangelio a los gentiles. Y se dedicó a predicar el evangelio a los gentiles. La cosa no fue fácil, pero con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y con mucha disciplina, él se comenzó a dar cuenta que los gentiles venían a Cristo, creían en el evangelio. Sin embargo, cuando él voltea su mirada a sus compatriotas, que son los judíos, se da cuenta que con los judíos no pasa lo mismo. Los judíos estaban completamente cerrados al evangelio, estaban cerrados a la palabra. Y al estar cerrados a la palabra, pues él dice, oiga, no es posible que los gentiles vengan al reino de los cielos y mis compatriotas estén por fuera del reino de los cielos por causa de su pecado, por causa de su incredulidad. Y eso es lo que le genera la gran tristeza y el continuo dolor en su corazón. Muy bien. Dese un aplauso a usted mismo. Muy bien, yo lo felicito. Muy bien, excelentes respuestas. A ver quién pone unas palmitas ahí dándose un aplauso. Muy bien, excelente. Muy bien, excelentes respuestas. Bravo, muy bien. Hace 8 días preguntaba dónde está la conciencia. Alguno dijo está en el alma y otro dijo está en el cuerpo. Y yo, qué respuestas tan raras. Aprender esto, recordar esto, repasar esto es muy chévere. Y recuerde que todo este conocimiento lo tiene usted ahí en YouTube, en el canal del ministerio. Ahí está bien organizadito, como se tiene que hacer todo para Dios, decentemente y en orden. Ok. Puede volver a abrir su Biblia, muchas gracias. Muchas gracias. Y a partir del versículo 4 comenzamos la lectura de hoy, por favor. Entonces, Romanos capítulo 9, versículo 4. Me avisa cuando ya. Mil felicitaciones a todos los que participaron, a los que respondieron. Aquí el que se raja es el que no participa, el que no da su respuesta. Bien, Romanos capítulo 9, versículo 4, continúa el relato y dice que son israelitas. Y a continuación, desde el versículo 4, después de esa coma que aparece ahí, el apóstol Pablo comienza a señalar la cantidad de beneficios, bendiciones, cosas favorables, cosas buenas que Dios le ha concedido a ese pueblo. Y lastimosamente, entre más cosas buenas, bonitas, chéveres, favorables, bendiciones, Dios le concede a ese pueblo cada vez se cierra más. Cada vez se cierra más. Esto es lastimosamente una condición muy tenaz, muy triste, que ocurre con los seres humanos, que cuando las cosas van mal, como lo veíamos nosotros en el Salmo capítulo 5, cuando las cosas van mal a causa de nuestros enemigos y a causa de nuestros problemas y a causa de las situaciones difíciles, buscamos de Dios, clamamos a Dios, nos arrodillamos,
nos acercamos, lloramos, nos partimos, nos quebrantamos delante de Dios. Ahí sí quiero estar con Dios porque los problemas me están obligando. Pero cuando no son los problemas, cuando no son los problemas, cuando no tengo tribulaciones, cuando no tengo situaciones difíciles, sino que las cosas van bien y Dios me está coronando de favores y misericordias, como lo dirá el Salmo capítulo 103, y Dios me está concediendo un montón de buenas dádivas y de dones perfectos, y Dios me está concediendo un montón de beneficios, como se dice aquí en el versículo 4 y en el versículo 5, entonces como que ya no lo busco, como que mi corazón se cierra, como que el corazón se endurece, como que el corazón ya no es de carne, sino que el corazón vuelve a ser de piedra. Aquí hay una advertencia, aquí hay una alarma, se enciende la alarma. Yo tengo que buscar de Dios con la misma fuerza, con la misma intensidad, independientemente de lo que esté pasando en mi vida. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿O solamente lo voy a buscar cuando estoy mal? Y cuando estoy bien, entonces ya no lo busco. O solamente lo voy a buscar, me voy a congregar, voy a madrugar a la oración, me le voy a medir a los ayunos, bueno, a lo que sea, cualquier actividad eclesiástica cuando estoy mal. Pero entonces cuando estoy bien ya no, porque como estoy bien, entonces ahora el trabajo ya no me deja. Como estoy bien, ahora la cantidad de dinero, negocios, proyectos, capital ya no me deja. Como estoy bien, antes buscaba de Dios cuando estaba enfermo, ahora que estoy bien, pues no, porque ahora estoy alentado. Y entonces como estoy alentado, pues entonces yo ya no estoy cerca, yo ya estoy viajando, estoy paseando, estoy visitando el mundo y sus alrededores. Y no es que esté mal pasear, no es que esté mal tener trabajo y no es que esté mal tener dinero. Lo que está mal, y estamos recalcando eso, lo que está mal es dejar de buscar de Dios cuando la bendición viene. Y eso es exactamente lo que le pasa a la nación de Israel. Como ellos no creen en Cristo, teniendo buenas condiciones o teniendo favorables condiciones, entonces lastimosamente es un pueblo que tiene que ser apretado. Es un pueblo que tiene que ser atribulado. Es un pueblo que para salvarlo tiene que ser salvado a sangre y fuego. Regáleme usted el nombre de ese periodo de tiempo en el cual los israelitas van a ser tratados a sangre y fuego, porque es la única manera de poderlos salvar. Ese periodo de tiempo escatológico en el cual los israelitas van a ser tratados a las patadas, lastimosamente, porque si no es a las patadas no entienden. ¿Cómo se llama ese periodo de tiempo? Ese periodo de tiempo se llama la gran tribulación. Así se llama, la gran tribulación. Lastimosamente es así. Ahora, regáleme su pensamiento con respecto a esto. ¿Cómo le parece que Dios tenga que tratarme a mí a las patadas para que yo entienda? ¿Cómo le parece que Dios tenga que tratarlo a usted a las patadas para que usted entienda? ¿Cómo le parece que Dios tenga que tratarnos a nosotros a sangre y fuego para que nuestro corazón se ablande, para que nos acerquemos a Jesucristo y para que entremos al reino de Dios? ¿Cómo le parece a usted? Regáleme una reflexión con respecto a eso. ¿Cómo le parece? Mire que usted está respondiendo exactamente lo mismo que sentía el apóstol Pablo. Nuri dice triste, Denise dice muy triste, Diva dice muy triste, Nuri dice doloroso. Es exactamente. El apóstol Pablo sabía, este pueblo que es mi pueblo no va a entender si no es a las patadas. Y eso le causaba gran dolor, primeramente porque muchos israelitas estaban muriendo sin creer en Cristo. Y recuerde que si uno muere, a ver, esto es doctrina básica, si uno muere sin creer en Cristo, ¿para dónde va inicialmente? Samuel. Si uno muere sin creer en Cristo, inicialmente, ¿a dónde? Inicialmente. Por eso hice la pregunta inicialmente. ¿Inicialmente a dónde? Inicialmente al infierno. Al infierno. Sí, muy bien. Bueno, en escatología lo vamos a repetir. Y quien no lo sabe, pues lo vamos a enseñar y lo vamos a enseñar bien. El infierno, después serán sacados de allí, serán presentados delante del trono blanco. Es el juicio final. Y después del juicio final, ahora finalmente, ahora ya no utilizo el inicialmente, sino finalmente ¿a dónde? Después del juicio delante del trono blanco.
al lago que arde con fuego de azufre. Luego, ¿es que infierno y lago que arde con fuego y azufre son dos cosas diferentes? Pues claro que sí, por supuesto que sí. Así como arrebatamiento y segunda venida son dos cosas diferentes, pues entonces infierno y lago que arde con fuego y azufre son dos lugares diferentes. Muy bien. Pero no estamos en escatología, ¿cierto? Estamos en Romanos. Versículo 4, que son israelitas, y a partir de esa coma, el apóstol Pablo comienza a detallar la cantidad de beneficios, bendiciones, cosas buenas, cosas chéveres, cosas benignas, cosas bondadosas, misericordiosas, cosas amorosas que Dios le ha concedido a ese pueblo. Y por más que Dios le concede cosas a ese pueblo no cree. Ahí nos damos cuenta que no es llenando a una persona de cosas, de bendiciones, de trabajo, de plata, que una persona va a creer. Esa persona cree solamente porque el Espíritu Santo la convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí nos damos cuenta? Señor, te pido que le salga trabajo a esa persona para que pueda creer. ¿No? ¿Quién dijo que va a creer al conseguir trabajo? Señor, te pido que le llegue mucha plata a esa persona para que pueda creer. Pero ¿quién dijo que va a creer en Cristo al conseguir mucha plata? Puede ser que al tener mucha plata, en lugar de creer en Cristo, se endurezca y esa plata sea la razón de su perdición. Señor, te pido que le sane su enfermedad, porque al sanarle su enfermedad puede ser que crea en Cristo. Pero ¿cuántas personas no han sido sanadas? Acuérdese usted que una vez vinieron 10 leprosos delante del Señor Jesucristo buscando sanidad. Y esos 10 leprosos fueron sanados por el Señor Jesucristo. Y de los 10, ¿cuántos volvieron a darle gracias a Cristo y a entregarle su vida a Cristo? Solo uno regresó. Quiere decir que el hecho de que Dios sane el cuerpo de una persona no quiere decir que le vaya a entregar su vida al Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas no han recibido milagros de sanidad en sus cuerpos y son unos completos desagradecidos y no andan en los caminos de Dios? Entonces, dése cuenta que no es por rodear a una persona de bendiciones que una persona termina creyendo en Cristo. Si una persona cree en Cristo es solamente porque el Espíritu Santo lo convenció de pecado, justicia y juicio. Y eso está en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 8. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Muy bien. Pero, de todos modos, Dios es tan bueno, Dios es tan benigno, y eso de que sea bueno quiere decir que nos da cosas buenas, ¿no es cierto? Porque Él es el Dios que hace salir su sol, dice la Escritura, sobre los buenos y los malos, y que hace caer su lluvia sobre los justos y sobre los injustos, sobre los píos y sobre los impíos, y esa es su gracia, y esa es su misericordia, y ese es su amor para con los seres humanos. Dios es bueno, nos rodea de cosas buenas. Aquí, cosas buenas de las cuales, o con las cuales Dios rodeó a la nación de Israel. La primera que se menciona, entre coma y coma, dice, de los cuales son, primero, la adopción. Esa es la primera que se señala ahí, la adopción. Cuando usted encuentra el término adopción, lo primero que se le viene a la cabeza es ¿qué? Adopción. Lo primero que se le viene a la cabeza es ¿qué? Adopción, adoptado. Lo primero, lo más básico, adoptado, hijo. Eso es lo primero que se le viene a la cabeza. Hijo, muy bien. Y es que el pueblo que era llamado hijo de Dios en el Antiguo Testamento era solamente uno. Otra vez le repito, el pueblo que era llamado hijo de Dios en el Antiguo Testamento era solamente uno. Solamente a un pueblo se le llamaba hijo en el Antiguo Testamento. ¿A quiénes? A los israelitas. Y Dios trató a Israel por todo el Antiguo Testamento como su hijo. Lastimosamente ese hijo es como algunos hijos. Si no ha sido su caso, dele gracias a Dios. Si ha tenido hijos buenos, hijos chéveres, hijos sometidos, hijos que no le dan problemas, pues dele gracias a Dios. Pero lastimosamente Dios ha tenido hijos muy malos. Hay que decirlo. Dios ha tenido hijos muy necios, muy rebeldes, muy desleales, muy desagradecidos. El profeta menor dice, yo crié hijos y ellos se rebelaron contra mí. ¿Quién de ustedes ha sentido eso en carne propia? El Señor dice, crié hijos y se rebelaron contra mí. ¿Alguien lo ha sentido en carne propia? Amén. Alguien puede levantar la manito y decir, uy, yo, no tiene que especificar, no lo va a poner a contar su testimonio en esta noche, no se preocupe, pero si le ha pasado, comparta su testimonio, porque Dios en la Biblia comparte su testimonio. Dios sin pelos en la lengua nos cuenta su historia y dice, mire, yo crié hijos y ellos se rebelaron contra mí. Dice que el buey conoce el pesebre de su Señor, pero que Israel, con todo y que Dios lo crió, pues se rebeló, levantó el calcañar.
Vuelvo y le digo, si usted tiene hijos que no se rebelan contra usted, si usted tiene hijos pendientes de usted, si usted tiene hijos agradecidos con usted, hijos amorosos con usted, tírese de rodillas y dele gracias a Dios. Porque estamos en un mundo sumamente caótico, influenciado por el diablo. Si usted tiene esa clase de hijos, no le dé la gloria a sus hijos. Adiós. Si usted tiene esa clase de hijos, no se tome la gloria a usted tampoco. No diga que es que yo tengo esa clase de hijos por la crianza. No, yo conozco personas que criaron a sus hijos muy bien criados y aún así se rebelaron contra sus papás. El que está hablando en el texto es Dios. Dice, yo crié hijos y se rebelaron contra mí. ¿Alguno le va a echar la culpa a la crianza divina? ¿Alguno va a decir que es que Dios no sabe criar hijos? ¿Alguno va a decir que es que Dios no sabe tratar a sus hijos? ¿Alguno va a decir que es que Dios malcrió a sus hijos? ¿Alguno va a decir que Dios crió hijos sinvergüenzas? Nunca, nunca. Dios es el perfecto Padre, el que cría de manera perfecta. Y sin embargo, dice el Señor, con respecto a la nación de Israel, yo los crié y se rebelaron contra mí. O sea que realmente el que un hijo salga bueno depende de quién, de la gloria de Dios. Y realmente eso de instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo para que no se aparte de él, eso es soberanía divina. A nosotros nos corresponde instruir al niño en su camino, meterle Biblia, palabra, Biblia, palabra, Biblia, palabra. Pero de Dios, en su soberanía está el disponer el corazón de las personas para que reciban esa palabra. La gloria, la honra y la alabanza sea para nuestro Dios. ¿Es así o no es así? Amén. Sí. A ver quién dice amén, a ver quién está de acuerdo. Puede ser que alguno no esté de acuerdo y alguno diga, no, es que la gloria se la doy es a mis hijos. O la gloria la tomo para mí porque mis hijos son buenos, porque yo fui buen papá o porque yo fui buena mamá. Pero no creo, ¿cierto? No creo porque tenemos evangelio en la cabeza. Y al tener evangelio en la cabeza, pues entonces nosotros decimos, gracias mi Señor por esos hijos criados en tu palabra y que no son un problema, sino que son solución para esta sociedad. Y también pídale a Dios en este momento, si su hijo, conocedor de la palabra de Dios, está lejos de Dios, está en el mundo, no quiere saber de Dios en este momento, pues pídale al Señor que lo acerque a su reino, que lo acerque a Jesucristo, y Dios lo va a hacer. Pero la gloria es para Dios. El pueblo que era llamado hijo de Dios en el Antiguo Testamento era solamente uno, Israel. La Biblia es clara al enseñar que por causa de la necedad, la rebelión o el desprecio de Israel para con Cristo, el Señor decidió llamar pueblo suyo a un pueblo que no era su pueblo. ¿De qué pueblo está hablando? Llamar pueblo suyo a un pueblo que no era su pueblo. Es decir, llamar hijos suyos a unos individuos que no eran sus hijos. Llamar hijos suyos a unos individuos que en el Antiguo Testamento no se llamaban hijos, pero que ahora, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, somos adoptados como hijos de Dios. Ahora, ya usted entendiendo el comportamiento nefasto de los israelitas, que fueron llamados hijos de Dios y se rebelaron contra Dios, ¿usted quiere repetir la historia de los israelitas? Pues muy seguramente no. Nos esforzamos nosotros por ser hijos, pero por ser buenos hijos. ¿Y cuál es el buen hijo? El Señor Jesucristo mismo lo dijo. Mire, un padre tenía 2 hijos. A los 2 les dijo, hijos, vayan a trabajar a mi viña. El primero dijo, sí, ya voy. Y no fue. Y el segundo dijo, no, yo por allá no voy. Pero después lo pensó mejor y dice que arrepentido fue. ¿Cuál de los 2 es un buen hijo? Ah, bueno, ya respondimos muy bien. ¿Cuál de los 2 es un buen hijo? Pues aquel que obedece. Muy bien. ¿Quiere usted ser un buen hijo? Un buen hijo no es el que se la pasa diciendo que es un buen hijo. Un buen hijo no es el que se la pasa vociferando que es un hijo maravilloso. Un buen hijo es aquel que le obedece, que respeta, que se somete a su padre, que hace lo que el padre le está pidiendo que haga. ¿Qué le está pidiendo el padre que haga? Hágalo. Demuestre que es un buen hijo. Eso es lo primero. Ser llamado hijo de Dios, pues no tiene precio, ¿no? Yo soy hijo de Dios. Usted es hijo o hija de Dios y eso no tiene precio. Eso es un lujo, eso es un privilegio. Ese lujo lo tuvieron los israelitas.
lastimosamente lo perdieron por despreciar al Mesías. A continuación, se dice que a los israelitas no solamente se les dio la adopción, sino que también se les dio ¿la qué? En segundo lugar. Muy bien, excelente. ¿La qué? Búsquelo en el versículo, por favor, identifíquelo y responda. En segundo lugar, en femenino, ¿la qué? La gloria. Muy bien, la gloria. Ahora, ¿a qué se refiere el texto cuando habla de la gloria? La gloria aquí se refiere a la presencia visible de Dios. Y es que los israelitas tuvieron la presencia visible de Dios. ¿La tuvieron o no la tuvieron? Sí, claro. La tuvieron sobre todo en la travesía por el desierto. Ahí estaba la presencia visible de Dios en forma de ¿qué? De nube y de columna de fuego. Muy bien. Aquí están respondiendo. Es que aquí también presencialmente hay una audiencia que está participando. Por eso cuando yo hablo aquí no estoy hablando solo como el loco, sino que estoy respondiendo aquí a las personas que también están presentes. Exacto, muy bien, muy bien. Fuego y nube, muy bien. Recuerde que esa nube los protegía del sol en el día y la columna de fuego los protegía del frío en la noche. Estaban atravesando un desierto y la presencia de Dios se les manifestó. Y se les manifestó de manera visible. Imagínese usted, la presencia de Dios de manera visible. A Moisés la presencia de Dios se le manifestó de manera visible, en forma de zarza ardiente. Y ese pueblo de Dios tuvo apariciones. El ángel de Jehová se le apareció, acuérdese. Salió agua de la roca, o sea, milagros ahí palpables, latentes, visibles, comprobados. Y con todo y la gloria, el maná, están diciendo acá, las codornices, están diciendo acá, agua de la roca, ya lo habíamos dicho, y con todo y eso, cerrados para con Cristo, imagínese usted. La presencia de Dios ahí visible. ¿Por qué? Porque es un pueblo al cual lo único que le importaba era el beneficio. O sea, querían estar con Dios, pero por el beneficio que podían sacar de Dios. Interés. No por Dios mismo. Y el Señor Jesucristo claramente lo dijo en el Nuevo Testamento. Ustedes me siguen no porque crean en mí, sino porque yo les doy de comer. ¿Cómo le parece eso? ¿Qué tal esa frase? ¿Cómo la entiendo? Ustedes me siguen no porque crean en mí, sino porque yo les doy de comer. Y el Señor Jesucristo en otra oportunidad dijo, si ustedes no viesen señales y milagros no van a creer. Porque ustedes andan detrás de mí es por las señales y por los milagros. Y si yo le llego a decir que señal no le voy a dar y que milagro no le voy a dar, como le dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, cuando ellos le pedían señal y el Señor dijo, no les voy a dar ninguna señal. Ahí fue cuando el pueblo se abrió, se separó y ya no quería seguir con Cristo. Pero póngase a pensar por un momento. Si el Señor le dijera a usted, ese milagro que usted aspira, no se lo voy a dar. Esa señal que usted quiere, no se la voy a dar. Pregunta. ¿Usted seguiría de todos modos buscando de Dios? ¿Usted seguiría de todos modos adorando a Dios? ¿O somos así de interesados, como los israelitas, que solamente corremos detrás de Dios por el milagro y no nos importa la persona de Dios? Le estoy haciendo una pregunta. Aquí la están contestando. Si Dios le dijera de ese milagro que usted está esperando, que Dios le dijera, ¿sabe qué? No. ¿Usted seguiría corriendo detrás de Dios? Una gran prueba y una gran prueba de fe. Y alguno en el Antiguo Testamento fue probado de esa manera. Usted regáleme el nombre. Dios le había concedido una bendición, lo que él quería. Y después Dios le dijo, devuélvame la bendición. Entrégueme la bendición otra vez. Ofrezca esa bendición en holocausto. Le doy otro dato. Regáleme el nombre del individuo, por favor. Aquí ya están respondiendo. Abraham. Un individuo en el Antiguo Testamento al cual Dios le dio una bendición, lo que él estaba buscando. Y cuando se la dio, le dijo, devuélvamela, entréguemela, ofrézcamela en holocausto. Suba con él el monte Moriah y ofrézcala en holocausto. Clávele un cuchillo y ofrézcala en el holocausto. ¿Quién es ese hombre? Abraham. Muy bien. ¿Qué hizo Abraham? Eso era una prueba de fe. ¿Y qué hizo Abraham? Listo. Es exactamente lo mismo. No tiene la bendición y Dios le está diciendo, no se la voy a dar. A ver si me va a seguir buscando. O ya tiene la bendición y Dios dice, entréguemela, devuélvamela. A ver si lo va a seguir buscando. Abraham por eso se convirtió en el padre de la fe.
porque no tenía la bendición y aún así seguía buscando de Dios. Excelente, Nuri. No tenía la bendición y aún así seguía buscando de Dios. Y después cuando la tuvo y Dios le dijo, devuélvamela, entréguemela, se la dio, se la entregó. Por eso se convirtió en el padre de la fe, porque Abraham demostró que no venía detrás de Dios, que no estaba buscando de Dios por las bendiciones de Dios, por los milagros de Dios, sino por la persona de Dios. Por eso dice la Sagrada Escritura, creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Ah, muy bien. Y le fue contado por justicia. Los israelitas tuvieron la gloria y aún así no creyeron. Qué impresionante. Ahora a continuación, y sería la tercera bendición. ¿Cuál es la tercera bendición? Muy bien. ¿Qué están respondiendo? Tengo un excelente discípulo a mi izquierda. ¿Cuál es la siguiente? La siguiente es el pacto. Van 3. Ojo, van 3. Dentro de 8 días podemos hacer una evaluación. Van 3. El pacto. Claro, el pacto. ¿A qué pacto se refiere? Un pacto que cobija o cubre a toda la nación de Israel. Es el pacto que Dios hizo con la nación de Israel, usando como mediador a quien se convirtió en el legislador. ¿Quién fue el legislador? Y al mismo tiempo el libertador de la nación de Israel en el Antiguo Testamento. ¿De qué individuo estamos hablando? Primero identifica al individuo. Legislador, pues leyes, ¿no es cierto? Muy bien, Moisés. Libertador, pues el mismo, porque él fue hasta Egipto y en el nombre de Jehová sacó al pueblo de allá, liberó al pueblo. Entonces es Moisés. Ese pacto se llama el pacto mosaico, ¿sí? El pacto que Dios hizo con Israel a través de Moisés. El intermediario era Moisés. Es un pacto que se llama el pacto de obras. Es un pacto de obediencia. Es un pacto en el cual Dios se compromete a bendecir al pueblo si el pueblo se compromete a obedecer a Dios. Sí, es un pacto de obediencia y es un pacto que está sobre todo muy bien redactado en capítulos como Deuteronomio capítulo 28, en donde habla de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. O sea, si cumple el pacto, pues tome su bendición. Y si incumple el pacto, pues tome su maldición. Y ese pacto Dios lo hizo directamente con la nación de Israel. Qué impresionante. Entonces, ¿tienen cuántas cosas hasta el momento? Adopción, gloria y pacto. Van 3. Ahora la cuarta. ¿Cómo se llama la cuarta? Ahí dice, identifíquela y regáleme la respuesta. ¿Cómo se llama la cuarta? La cuarta se llama la promulgación de la ley. La ley. Muy bien, la ley. El resumen de la ley, evaluación. El resumen de la ley, ¿en cuántas palabras o en cuántos párrafos lo encuentra usted en la Biblia? El resumen de la ley. ¿Cuántos? Muy fácil. A uno le han enseñado, muy bien. Ojo que a uno le han enseñado que esos son los 10 mandamientos y recuerde que es que no son los 10 mandamientos. No, por ninguna parte usted encuentra que son los 10 mandamientos. Ese es el resumen, son las 10 palabras, muy bien. Es el resumen de todas esas leyes que ya hemos dicho que son más de 600, que están contenidas en todo el Antiguo Testamento, sobre todo los primeros 5 libros, sobre todo Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí habla mucho de leyes. Pero el resumen, para que uno tenga claro cuáles son los megatemas de esos más de 600 mandamientos, pues ese resumen usted lo encuentra en 10 palabras en Éxodo capítulo 20. ¿Bien? ¿A qué se refiere cuando el texto dice la promulgación de la ley? Cuando dice la promulgación de la ley se refiere a los más de 600 mandamientos, se refiere al resumen en 10 palabras, se refiere al libro de la ley. Pregunta, evaluación. ¿Cuántas veces Moisés subió al monte Sinaí? ¿Y cuántas veces se quedó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí?
¿Cuántas veces? Esto lo hemos enseñado también varias veces. ¿Cuántas veces? A uno le dicen que Moisés subió una vez y se quedó 40 días y 40 noches y que hizo un ayuno de 40 días y 40 noches. Pero no fue una vez. Muy bien, tiene conocimiento. Fueron 2 veces. Moisés subió, se quedó 40 días, 40 noches, bajó y a los días volvió a subir 40 días, 40 noches y bajó. Muy bien. Y la primera vez que él subió, se le entregó el conocimiento o la revelación de un libro que en el Antiguo Testamento se conoce como el libro de la ley, que contiene más de 600 mandamientos. O sea, no me estoy refiriendo a las tablas, porque las tablas no tienen sino un resumen en cuántas palabras o en cuántas frases. 10, como usted lo acaba de decir, ¿no es cierto? Una tabla con 6 y la otra tabla con 4, o una tabla con 4 y la otra tabla con 6. Así, muy bien. Pero Moisés ese día no solamente bajó con 2 tablas, Moisés ese día bajó con un libro y 2 tablas. Eso le enseña la Biblia y no se lo dicen a uno. A uno le dicen que bajó con 2 tablas, pero no le dicen que también bajó con un libro. Y lo más importante no eran las tablas, lo más importante era el libro, porque las tablas contenían solamente un resumen, mientras que el libro contenía, exacto, todo, la totalidad de la ley, más de 600 mandamientos. Muy bien. A eso se refiere la Escritura cuando habla de la promulgación de la ley. Lo más de 600 contenidos en un libro, imagínese usted el tomo tan grande, y el resumen en 2 tablas de piedra, que al final se rompieron y al final tuvieron que volverse a esculpir, acuérdense. Bueno, algunos estarán preguntando, bueno, y la segunda vez que Moisés subió al monte y se quedó también 40 días y 40 noches, esa vez o en esa oportunidad, ¿para qué subió? ¿Qué le reveló Dios? ¿Qué le dio Dios? También usted tiene el conocimiento. En esa segunda oportunidad, Dios le entregó. Si no se acuerda, diga no se acuerda y avanzamos. Pero si se acuerda, pues responda. En esa oportunidad Dios le entregó. Si no se acuerda, diga no me acuerdo y avanzamos. Eso, pero si se acuerda, pues responda por favor. No. O sí y no. La segunda vez que subió fue para recibir. No. No se iba a demorar 40 días y 40 noches escribiendo 10 palabras en 2 tablas de piedra. Los 10 mandamientos. No. No, la segunda vez dice la Sagrada Escritura que la segunda vez subió y lo que recibió fue la revelación concerniente a la construcción. Construcción de una estructura conocida con qué nombre. Y todo lo concerniente a esa estructura que tenían que construir en el desierto. Exacto, hermano Rubelio, pues el tabernáculo de reunión. Y ese tabernáculo de reunión, acuérdense que tenía 3 partes, tenía los atrios, tenía el lugar santo, el lugar santísimo, y en cada una de las 3 partes pues iban cosas, el famoso mobiliario del tabernáculo de reunión, de donde Moisés sacó todas las ideas y las medidas y los planos y los materiales y todo lo que tenía que hacer, pues Dios se lo reveló. ¿Cuándo? La segunda vez que subió al monte Sinaí. O sea que esas revelaciones se las recibió fue en oración y en ayuno. A continuación, después de hablar de la promulgación de la ley, habla del culto. Y aquí lo conectamos directamente con el tabernáculo de reunión. Porque el culto congregacional a Dios en el Antiguo Testamento comenzó con la nación de Israel. Ellos fueron los primeros que congregacionalmente, multitudinariamente, adoraron al Señor. ¿Dónde lo adoraban? Pues en el lugar donde se tiene que adorar. ¿Y dónde era el lugar donde se tenía que adorar? Pues el tabernáculo de reunión, allá se reunían. El pueblo se reunía en los atrios, el pueblo se reunía alrededor del tabernáculo de reunión y Dios manifestaba allí su gloria. A eso se refiere con el culto.
O sea, el culto es aquella reunión congregacional en donde todos nos rendimos en adoración y alabanza y exaltación a nuestro Dios. Y ese privilegio se le concedió también a los israelitas, no a los gentiles. Hasta el momento, ¿cómo vamos? Vamos con la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, y mire cómo termina el versículo 4, hablando de las promesas. Las promesas en el Antiguo Testamento, ¿a quién le pertenecían? Solamente a los israelitas. Ya dijimos que como el pacto era un pacto de obediencia, y si el pueblo obedecía, Dios les concedía beneficios. Esos beneficios concedidos son las famosas promesas, condicionadas a la obediencia, pero únicamente le pertenecían a los israelitas, a ninguno más, a los gentiles no. Ahora, nosotros todos los días hablamos de las promesas de Dios y decimos que las promesas son nuestra herencia y decimos que las promesas son las bendiciones espirituales en Cristo Jesús y que nos pertenecen, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero eso no le estaríamos diciendo nosotros, que venimos de pueblos gentiles, si estuviésemos ubicados en el contexto del Antiguo Testamento. Porque en el contexto del Antiguo Testamento, las promesas eran solamente para los israelitas. ¿Cómo le parece? Eso es impresionante, ¿no? Ahora el versículo 5 dice, de quienes son los patriarcas. Y cuando se habla de los patriarcas, pues pregunta, ¿cuántos y cuáles y en orden son los patriarcas? Estoy en reunión. ¿Cuántos y cuáles son los patriarcas? Estoy en una reunión. ¿Cuántos y cuáles? Regáleme el nombre, por favor. ¿Cuántos y cuáles? Los patriarcas. Los patriarcas, pues tres, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son los patriarcas. No podemos hablar de José, José no fue patriarca. José no fue patriarca, José es la transición entre la época del patriarcado, ¿sí?, a la época de Moisés. José es transición, así como Job fue transición entre la época primitiva a la época de los patriarcas. Job, me refiero a Job, transición o eslabón que une la época primitiva y la época de los patriarcas, pues así José es el eslabón que une la época de los patriarcas con la época de Moisés, que es la época de la ley. Bien, cuando hablamos de los patriarcas, pues nos referimos a los padres de la nación, a los que sentaron las bases, el fundamento, los cuales sientan el ejemplo a seguir por toda la nación de Israel. Sobre todo el ejemplo, ¿cuál? El ejemplo de rendir su vida a Dios. Entonces Dios, a través de Abraham, Isaac y Jacob, le muestra a toda la nación lo que ellos tienen que estar haciendo siempre. Hagan lo que hizo Abraham, hagan lo que hizo Isaac y hagan lo que hizo Jacob. Entonces ahí tienen ejemplos a seguir. Y hasta el momento, ¿cuántos beneficios tienen? Hasta los patriarcas, ¿cuántos son los beneficios? Entonces quedamos así: adopción, gloria, pacto, promulgación, culto, promesas. Falta uno. Falta uno, Nuri. Precisamente del que estamos hablando aquí a última hora. ¿Cuántos van? Van 7. ¿Cuál le falta a Nuri? Los patriarcas. Excelente, Nuri. Muy bien. Pero falta uno. Y este último, pues considero yo que es el más importante. Porque mire lo que dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino ¿quién? Que es el número 8, el octavo beneficio, pero que usted tiene que colocarlo de primeras. El octavo beneficio es nada más y nada menos que es que de los israelitas vino Jesucristo. Cristo nació entre ellos. Cuando hablamos de una virgen, ¿de dónde era la virgen? Cuando hablamos de José, ¿de dónde era José? Cuando hablamos de un pesebre, ¿dónde está ubicado el pesebre? Cuando hablamos de que se crió en Nazaret, ¿dónde estaba ubicada Nazaret? De Galilea, ¿dónde está ubicada Galilea? Cuando hablamos del río Jordán, ¿dónde está ubicado eso? Cuando hablamos de las provincias de
Judea, Samaria, Galilea, Iturea, Decápolis, Judea. ¿Dónde está ubicado eso? Cuando hablamos nosotros de la cruz del Calvario, ¿dónde está el monte Calvario? Cuando hablamos nosotros del huerto de Getsemaní, ¿dónde está ubicado el huerto de Getsemaní? Todo eso está ubicado en la misma nación. Eso está ubicado allá en Israel. Cristo no solamente nació en Israel, sino que vivió una vida santa e inmaculada en Israel. Fue tentado en todo y nunca pecó. ¿Dónde hizo los milagros? En Israel. ¿Dónde sanó los enfermos? En Israel. ¿Dónde liberó a los endemoniados? En Israel. ¿Dónde resucitó a los muertos? En Israel. ¿Dónde caminó sobre las aguas? En Israel. ¿Dónde multiplicó los panes y los peces? En Israel. Y con todo y eso, no le creen. ¿Qué haría usted con ese pueblo? Y con eso terminamos. ¿Qué haría usted con ese pueblo? Es que no hay otra, muy bien. ¿Qué haría usted con ese pueblo? Mira lo que está diciendo látigo. ¿Sabe qué están diciendo acá? Aquí están diciendo darle chancleta. Usted está diciendo látigo. Uy, Nuria es más brava, dice destruirlo. Muy bien. Marta León dice, uy, me lo comería a cachetadas. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? Opine, por favor. ¿Qué haría usted con ese pueblo? Ahora, ¿entiende usted por qué ese pueblo tiene que pasar por un periodo que se conoce como la Gran Tribulación? ¿Entiende usted por qué ese pueblo va de guerra en guerra y de tribulación en tribulación? ¿Entiende usted por qué ese pueblo no ha tenido paz en ningún momento? ¿No ha tenido tranquilidad en ningún momento? Aparte de todo esto, y con eso termino, cuando Poncio Pilato le preguntó a los israelitas, ¿ustedes qué quieren que hagan con él? Ellos gritaban y decían, quiero que lo crucifique. Poncio Pilato dijo, pero es que yo no encuentro ningún delito en él. Y el pueblo decía, mire, crucifíquelo, que la sangre de él sea sobre nosotros. Y cuando dice que la sangre de él sea sobre nosotros, pues ellos mismos están decidiendo su futuro. Lo único que pueden experimentar hasta el momento de aceptar a Cristo es sangre, porque ellos mismos lo pidieron, porque ellos mismos lo decidieron. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Gracias por esta lección, mi Dios, por esta exposición. Infinitas gracias, Señor Dios. Eres tan bueno y eres tan grande, Señor Dios. Siempre nos nutres, nos edificas, nos haces crecer. Tu palabra es una maravilla, Señor Dios. Cómo edificas nuestro espíritu. Señor Dios, cómo nos llevas a un conocimiento preciso de tu verdad, Santísimo Señor. Toma tú el control, bendito Rey, Rey de la gloria de nuestras vidas. Queremos aprender bien y queremos que lo que vamos aprendiendo, Señor, lo podamos ir divulgando por otro lado, Señor Dios. En tus manos entregamos esta exposición. Lleva esta clase, Señor Dios, hasta lo último de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios. Gracias, Señor.